Juzgado ordena cesar de inmediato la suspensión de clases en escuelas públicas por ilegalidad. Mientras tanto, maestros mantienen campamento frente al Palacio Nacional y exigen aumento salarial del 15%. Familiares de Nini, la colombiana hallada muerta en Panajachel, Sololá, llegan a Guatemala para exigir justicia tras su muerte y poder repatriarla a su país. El presidente Petro prohíbe la entrada a la fiscal general Consuelo Porras tras polémica orden de captura que la ONU considera inválida. Esta medida agrava la tensión bilateral y marca un nuevo capítulo en el conflicto entre ambos países. Torrenciales lluvias desatan correntada que arrasa vehículos y viviendas en Zacapulas, Quiché, dejando heridos, bloqueando la ruta principal. Autoridades, vecinos están en alerta mientras esperan más precipitaciones. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchas noticias muy importantes y lo más importante es que usted está ya con nosotros. Y vamos de inmediato a hablar de un juzgado de Guatemala que otorgó un amparo provisional en contra del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación, liderado por Joviel Acevedo, ordenando cesar de inmediato la suspensión de clases en escuelas públicas. Según la Procuraduría General de la Nación, estas medidas son ilegales y vulneran el derecho a la educación de miles de estudiantes. El sindicato tiene 24 horas para acatar la orden o se certificará lo conducente ante el Ministerio Público. Mientras tanto, los maestros continúan en asambleas permanentes y mantienen un campamento frente al Palacio Nacional, exigiendo un aumento salarial del 15% al considerar insuficiente el 5% aprobado fuera del pacto colectivo. Mire, por más de 3 semanas, una escuela en Villanueva no ha impartido clases a los alumnos debido a que los maestros se encuentran en huelga. Un grupo de padres de familia enfrentó a los docentes y advierten medidas de hecho si no se reanudan las clases. Por más de 3 semanas, la escuela tipo Federación número 2 de Villanueva no ha impartido clases a los alumnos, pues la mayoría de maestros de ese centro educativo forman parte del sindicato de Joviel Acevedo y se encuentran en huelga ya que no se ha firmado el pacto colectivo. Los padres de familia fueron convocados este miércoles a una reunión en la que se les pidió una cuota de 150 quetzales para realizar supuestas mejoras en la escuela, pero los docentes no contaban con que serían confrontados por el abandono de sus labores. Me viene a vender la idea de que yo le tengo que pagar 150 quetzales a usted para mejoras de la escuela, para mejoras de la escuela. Bueno. Yo, según yo, esta reunión se trataba, de verdad, para tratar de que usted dijera, miren, ya mañana empezamos a dar clases. Bueno, entonces, ¿saben qué, padres de familia? Por respeto a todas las personas que no tienen el mismo pensamiento del Señor, por respeto a ellos, la reunión se suspende en este momento, pueden regresar a sus casas. Enfurecidos, los padres exigieron a los maestros que impartieran clases, pero se toparon con que en el salón de usos múltiples se desarrollaba una reunión sindical con docentes contratados en otras escuelas. La PNC tuvo que intervenir por el calor de la discusión. ¿Sabe una cosa? Usted es igual que Joviel Acevedo, es un mantenido. ¿Sabe una cosa? Que este niño que hoy en día usted le está dejando la clase, mañana ojalá lo asalten. No me venga a hablar de ideales. ¿Sabe una cosa? Ya es grande, trabaje, dé un buen ejemplo. Eso le va a dejar a ustedes a las generaciones. ¿Cuántos años tiene? 60 años. ¿Qué? Eso le va a dejar ya está jubilado, ya está aquí, eso ya le está va a dejar a ustedes a las generaciones, diciéndoles que se puede huevonear, pelear únicamente por eso. Sueldo, a lo suave lo gana. No soy maestro y estoy haciendo su trabajo. Al no haber consenso, insistieron en que los maestros desalojaran el salón, pero su única alternativa fue usar cadenas y candados para tomar la escuela. A un niño pusieron. Una niña entonces. Detención ilegal.
Ahí es grave porque es secuestro. Nos están secuestrando. Nos están secuestrando. Ustedes también secuestraron la escuela. Es un secuestro. Ustedes varios también están secuestrando ustedes la escuela. Que la ley lo defina. Y el señor se la Horas después, los padres enviaron una carta a la Dirección Departamental de Educación para exigir la destitución de la directora Gregoria Sánchez y se acordó que este jueves se retomarían las clases. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Siempre en el tema de educación, el viceministro de esa cartera, Carlos Aldana, informó que hasta este miércoles se ha impuesto 3.400 sanciones en contra de los maestros que no han impartido clases desde hace algunas semanas. Según el funcionario, dichas actas administrativas afectan el salario de los docentes y podrían escalar a un despido si los casos fueran recurrentes. Hasta el momento se estima que el 15% de los centros educativos públicos continúan con labores suspendidas, debido a que los maestros se encuentran en huelga porque exigen la homologación del pacto colectivo. Aldana reiteró que las guías de estudio que están siendo entregadas en las escuelas que no están dando clases no están autorizadas por el Ministerio de Educación y que los docentes deberán cumplir con los 180 días de clase. La PGN accionó legalmente por estos casos y se le ordenó al STEC que en un máximo de 24 horas retomen labores. Un supervisor llega a las escuelas y determina junto con la comunidad o él mismo que no están los profesores y hace un acta. Bueno, las actas son individuales, pero eso se determina in situ, es decir, ahí, en el lugar. El amparo que fue otorgado a la PGN es que depongan las medidas de hecho consistentes en convocar a nivel nacional y departamental al magisterio a declararse en asamblea permanente. El amparo que después habla de un plazo de 24 horas para que desistan de esas medidas y después vendrán consideraciones legales delicadas que no nos corresponden a nosotros sino a los órganos correspondientes. Bueno, y vamos a otro tema porque una bomba de gas lacrimógeno fue lanzada en la Séptima Avenida y 20 Calle en la zona 5 de Misco, en la colonia 1 de Julio, cerca de un mercado y un colegio, afectando a más de 20 personas, entre ellos menores de edad. 2 bombas lacrimógenas fueron lanzadas en contra de un establecimiento educativo y el mercado local ubicado en la Séptima Avenida y 20 Calle de la zona 5 de la colonia 1 de Julio. Los bomberos voluntarios reportaron que se atendieron a varios niños de entre 8 y 12 años y un agente municipal de tránsito que resultaron con afecciones respiratorias debido a la inhalación de humo. Según el reporte de los socorristas, una bomba fue lanzada en la parte trasera del colegio y la otra fue lanzada cerca de una subestación de la PNC de la localidad. Aparentemente se trató de un ataque entre maras. Bomberos voluntarios con varias unidades y paramédicos a bordo se movilizaron a la Séptima Avenida y 20 Calle, en la zona 5 de Misco, en la colonia 1 de Julio, en los alrededores del mercado, de la subestación de la PNC y así también como en el interior del colegio fue activada una bomba lacrimógena, donde varias personas fueron atendidas en el lugar, entre ellos 25 niños de un colegio que se encuentra en el sector, fueron rápidamente evacuados, evaluados por paramédico y a 15 de ellos se les colocó oxígeno, esto para revertir la intoxicación que tenían por el gas lacrimógeno. Cabe recalcar también que se trasladó a un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, Vilma Lucrecia Muñoz Pineda, de 42 años, que con 7 meses de gestación sufrió también intoxicación debido al gas lacrimógeno. Debido a la dificultad respiratoria, fue llevado a un centro asistencial para la evaluación correspondiente. La oficial fue trasladada de emergencia a un centro asistencial con signos de dificultad respiratoria y alteración nerviosa. Su estado de salud es monitoreado por personal médico. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Y vamos a otro caso porque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que el cuerpo encontrado durante los allanamientos efectuados en una cevichería ubicada en la colonia Colinas del Norte 1 en el municipio de Palencia es el de Pablo Aníbal Méndez Vega, de 33 años, quien según el informe forense murió por asfixia por estrangulación. Pablo Méndez desapareció el pasado 28 de mayo luego de salir de su casa en la zona 11 en búsqueda del alquiler de un inmueble. Después de ese momento ya no se supo nada de él. Mire, una entrevista exclusiva con Guatevisión, los familiares de Nini Montaña, entre lágrimas, relataron el momento en que vieron por videollamada el cuerpo sin vida de la joven de 31 años.
En medio del dolor y la distancia, Tatiana Montaña, hermana de Nini Montaña, narró a Noticiero Guatevisión el desgarrador momento en que, por una videollamada, vio cómo el cuerpo de su hermana mayor era levantado por las autoridades. Desde allá donde estaba, cuando me dicen luego que el dueño o la persona que está a cargo de ese lugar no está en Guatemala y que tiene que llegar a Guatemala para que lo dejen ingresar. Entonces yo decía, ¿cómo era posible si mi hermana está allí y nadie ha abierto? ¿Qué es lo que pasa? Nadie me explicaba nada y decían que la policía no podía ingresar. Después de varias horas me llama nuevamente el que es el padre de su hija y me dice, Tati, a tu hermanita la han encontrado en un refrigerador. Entonces, para mí fue lo más difícil, ha sido lo más difícil toda mi vida, escuchar eso. Allí comencé a buscar información, qué había pasado, con quién estaba, dónde estaba, a seguir, contactándome con las autoridades y no me daban respuesta. Después me hicieron una videollamada donde estaban haciendo el levantamiento de su cuerpo. De acuerdo con los familiares, las autoridades les prometieron entregar los primeros resultados de la investigación en un plazo de 3 meses. El INASIF les indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Y según ellos no encontraron ninguna señal de violencia, lo cual pues sinceramente no nos parece lógico. Y de verdad que nos gustaría que de verdad que las autoridades nos ayuden, que por favor la comunidad también, si alguien sabe alguna cosa, que lo denuncien por favor, que no permitamos que este caso quede impune, que no sigamos permitiendo que esto siga pasando, que denuncien por favor, que hagan justicia. Le pedimos a las autoridades que por favor nos den respuestas pronto. Nosotros en este momento estamos haciendo todo lo posible para repatriar el cuerpo, que es nuestro principal objetivo en este momento, repatriar el cuerpo, llevar a nuestra sobrina con su familia para darle una despedida digna. Nini dejó a una hija pequeña, quien actualmente se encuentra con su padre y según la familia está en buenas condiciones. Sin embargo, los Montaña enfrentan ahora otro gran obstáculo. No cuentan con los recursos económicos para repatriar el cuerpo de Nini a su país natal. Por eso solicitan el apoyo de personas solidarias que puedan colaborar con donaciones. Con imágenes de Emilio Chang, reportó para Noticiero Guatevisión, Luisa Laguardia. Continuamos con más información. Vamos a hablar del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le prohibió la entrada a su país a la fiscal general del Ministerio Público en Guatemala. Además, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, vamos a pasar esa información, deberá enfrentar juicio por el caso Odebrecht, luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera con lugar una apelación del Ministerio Público sobre un fallo provisional que lo libró de la justicia. Este miércoles se informó que la CC por mayoría resolvió con lugar una apelación del Ministerio Público y anuló un fallo provisional que evitó que Sinibaldi enfrentara juicio por lavado de dinero y cohecho pasivo. La CC anuló dicho fallo y ordena que el exministro de Comunicaciones enfrente juicio por el caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. El único magistrado que no votó a favor de que Sinibaldi enfrentara la justicia fue Héctor Hugo Pérez Aguilera. Bueno, ahora sí vamos a hablar de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le prohibió la entrada a su país a la fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, tras las acciones contra el excomisionado de la CICIG y actual funcionario colombiano Iván Velázquez y la fiscal Luz Camargo. Esta medida se da en respuesta a la orden de captura emitida por la Sala Tercera por la presunta vinculación en el caso Odebrecht, una orden que, según la ONU, carece de validez, ya que ambos gozan de inmunidad diplomática por su trabajo con Naciones Unidas. El presidente Petro acusó directamente a la Fiscalía guatemalteca de obedecer al crimen y advirtió que estas acciones ya han deteriorado las relaciones entre ambos países. Sin duda, una situación que sigue escalando en el plano diplomático internacional. Y ese es el tema, ministra canciller. Usted tiene que expedir el acto administrativo que creo que tengo que firmar yo
prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia y sus amigos mafiosos, todos. No entra a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana. Bueno, así las cosas. Y ahora vamos a cambiar el tema porque las torrenciales lluvias continúan en algunas áreas de nuestro país y han causado estragos. En la madrugada de este miércoles en Zacapulas, Quiché, se registró una fuerte correntada producida en una quebrada en el municipio de San Francisco, la cual provocó severos daños. Esta correntada arrastró varios vehículos, los cuales a su paso causaron estragos en las viviendas del sector. Entre los daños, la entrada al municipio se interrumpió por varias horas y los pilotos tuvieron que utilizar rutas alternas para lograr circular. En Rencuento, 3 personas sufrieron lesiones leves y fueron rescatadas y trasladadas al centro de atención permanente para ser atendidas. Asimismo, una familia de 6 integrantes fue evacuada con ayuda de vecinos. Según los pobladores, esta correntada es resultado de la deforestación en la parte alta de Zacapulas, provocadas por los intensos incendios forestales que han destruido cientos de hectáreas del bosque. Existe preocupación porque se pronostican más lluvias, lo que podría generar una nueva correntada. Además, una carretera principal resultó afectada. Por dicho lugar circulan aproximadamente 3.000 vehículos diariamente. Con información de Héctor Cordera, para Noticiero Guatevisión, reportó Nicole Betancourt. Importante información en desarrollo. El INSIBUME ha emitido un boletín especial por el volcán de fuego. El coloso ha mostrado un aumento en su actividad, pasando a una fase más efusiva, caracterizada por la emisión continua de coladas de lava, gases y sonidos intensos, similares a los de turbinas y locomotoras. El flujo de lava se dirige hacia la barranca seca Santa Teresa, con una longitud de aproximadamente 600 metros. Se ha detectado un incremento en la radiancia térmica mediante imágenes satelitales. El INSIBUME confirma también el incremento en señales sísmicas y acústicas y mantiene una vigilancia activa del volcán. Ha recomendado además a la Seconred estar en alerta ante la evolución de la actividad y a la Dirección General de Aeronáutica Civil tomar precauciones con el tráfico aéreo por posible dispersión de ceniza de hasta 40 kilómetros al oeste y noreste. Y mire, en este momento imágenes en vivo y en directo, así se presenta este coloso, el volcán de fuego, a tan solo 60 kilómetros de la ciudad de Guatemala y considerado uno de los más activos de la Tierra. Y esta es la imagen que nos regala a esta hora. Gracias por seguir con nosotros. El oficialismo presentó en el Congreso una iniciativa con la que busca que se cree un procedimiento para levantar la suspensión de obras que se encuentran detenidas por procesos judiciales. La iniciativa lleva por nombre SOS y pretende que aplique a todas las instituciones estatales. La normativa aplicaría para obras bajo investigación que se conserven físicamente, que cuenten con presupuesto y que se hayan practicado diligencias de prueba anticipadamente. La propuesta fue presentada por el diputado David Illescas y ahora deberá cabildearse con el resto de bancadas para que avance. Sin embargo, se suma a otras propuestas similares del Congreso y a una mesa de viabilidad que se aprobó el año pasado. Mire, hay más información importante porque ante la posible aprobación de un impuesto para las remesas enviadas desde Estados Unidos a Guatemala, se analizan las repercusiones que podrían tener para el país. ¿Cuáles son y qué impacto tendría sobre la economía nacional? Véanlo en la siguiente nota. El Banco de Guatemala de momento proyecta 3 posibles escenarios ante un eventual impuesto para las remesas que se envíen desde los Estados Unidos a países como Guatemala. El primero de los escenarios es que los migrantes en Estados Unidos absorban el costo del pago de un 3.5% que se ha propuesto de momento. En un segundo, el monto sería compartido entre los connacionales y las empresas a través de las cuales se envían las remesas. Sin embargo, hay una tercera probabilidad en la cual el receptor tendría que absorber dicho pago y por lo tanto eso tendría repercusiones en el consumo, en la producción y en el Producto Interno Bruto de Guatemala hasta por un 0.5%, sumado a un impacto en más de $800 millones de lo que recibe actualmente el país en divisas. Como dijimos ya anteriormente, podría tener un efecto de alrededor de $867 millones si ponemos las remesas que recibimos versus ese 3,5%, lo cual
claramente es delicado porque son 867 millones de dólares que nos va a afectar 0.5% en el crecimiento del PIB, y también lo importante acá es que según datos de OIM, un 30% de esas remesas vienen a ser el único ingreso de las familias que lo reciben. Las autoridades consideran que de aprobarse de igual forma comenzaría a aplicarse hasta el próximo año, aunque aseguran que debe esperarse a que se discuta en Estados Unidos. Creo que no habrá que anticiparse a qué suceda con esta ley. Lo que sí es un hecho es que esto no pasaría este año. Recordemos que si esta ley se aprueba, entraría en vigencia hasta el próximo año. Y también, nuevamente, el monto de las remesas, a pesar de que estos 3.5% las podría desacelerar. En lo que va de este año, según los datos del Banco de Guatemala, se han recibido cerca de 10,000 millones de dólares en remesas, lo que ha representado un crecimiento de un 16% respecto al año anterior. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, en este momento vamos a dejar las noticias en pausa porque vamos a dar espacio al programa Razón de Estado, pero vamos a regresar más adelante con lo último de la jornada. Quédense en la señal de Guatevisión. Guatemalteco acepta extradición a México por abuso sexual a menores. El señalado llegó en un vuelo de retornados y fue capturado por una orden internacional. El caso involucra a niñas de 7 y 8 años. Lujos, electrodomésticos y hasta animales exóticos. El operativo en la cárcel de El Boquerón revela cómo vivían los pandilleros de la Mara Salvatrucha en celdas con aire acondicionado, consolas de videojuegos y hasta peceras. Mire, qué bueno que continúen la señal desde Guatevisión porque aquí tenemos para usted lo último de la jornada. Y vamos inmediatamente a hablar de este guatemalteco que aceptó ser extraditado hacia México, donde es requerido por la justicia, señalado de abuso sexual contra menores. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en el 2019. Aproximadamente a las 22 horas, el señor requerido comenzó a quitarle la ropa a la víctima con las iniciales KEVH, quedando la víctima desnuda, y enseguida el reclamado comenzó a tocarla varias veces, tapándole la boca con sus manos, diciendo de forma textual a la víctima que le había tocado sus chichis. Asimismo también señaló que le había tocado la cola, como lo mencioné anteriormente, con sus manos y con sus dedos, y que después se le subió encima y ella se durmió y ya no sintió nada. Y otro día al despertar, pues la víctima sentía que le dolía su cuerpo. Lo que acaba de escuchar es solo parte del relato que habría dado una de las víctimas a las autoridades mexicanas. El testimonio detalla cómo el conviviente de su madre habría abusado sexualmente de ella. El señalado es Sergio Orlando Monroy Recinos, es originario de una aldea de Jutiapa. Llegó en un vuelo de retornados el pasado 8 de mayo y a su arribo al país, las autoridades le notificaron que existe una orden de extradición en su contra hacia México, esto por delitos de abuso sexual a menores. Monroy Recinos, en audiencia en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, aceptó ser extraditado hacia México para comparecer ante la justicia del vecino país y de esta manera esclarecer su situación legal. ¿Usted desea entregarse a las autoridades mexicanas? Sí, a lo que yo no estoy de acuerdo es de estar encerrado, pues. Digo yo, si yo no tengo ningún delito en Guatemala y todo lo mío se hizo nacional, pues salí en las noticias, salí en el Facebook, salí en TikTok, y entonces digo yo, si yo fuera un abusador, ¿por qué no han salido más personas si tengo 33 años? ¿Sí me entiendes? En México también, ¿por qué en México también no han salido? Yo ya tengo una licenciada, la licenciada se está encargando de todo y ella me dice, no entiendo por qué tu país te tiene preso. Según la Fiscalía, los hechos que se le señalan a Monroy habrían ocurrido en 2019, cuando convivía con su pareja, quien tenía 2 hijas, entre 7 y 8 años. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal resolvió procedente la extradición de Roberto Carlos Girón Hernández, conocido como Gordo o RC. El pasado 28 de mayo, Girón Hernández rechazó ser extraditado y el tribunal aplazó la audiencia para este día luego de analizar el requerimiento de extradición. Las autoridades indicaron que el Gordo es requerido por delitos de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína.
Ahora el trámite de extradición quedará en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien deberá coordinar la entrega con las autoridades estadounidenses. Y agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil localizaron una camioneta en el parqueo de un centro comercial ubicado en la 14 Avenida del Boulevard San Cristóbal, zona 8 de Misco. El vehículo, que estaba estacionado de forma sospechosa, tenía reporte de hurto el 21 de abril de este año. El robo fue registrado en la 4ª calle y 11 Avenida de la colonia San Antonio, zona 9 de San Miguel Petapa. Al inspeccionar el interior, las autoridades hallaron un arsenal que incluía 5 pistolas, 2 fusiles de asalto, 2 chalecos antibalas y 2 chalecos tácticos con insignias similares a las que utiliza la División Especializada en Investigación Criminal. La policía mantuvo la escena bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen del armamento y su posible vinculación con grupos criminales. Mire, como parte de un plan para retomar el control de las cárceles, se realizó este miércoles una requisa en el centro de detención El Boquerón, ubicado en Cuilapa, Santa Rosa, en donde se encontraron comodidades, electrodomésticos y hasta animales exóticos. Apartamentos con comodidades, aparatos electrónicos y hasta animales exóticos son parte de los hallazgos que se encontraron en uno de los sectores de la cárcel de El Boquerón, donde guardan prisión varios miembros de la Mara Salvatrucha. Este es el segundo día de requisa que se realiza en las cárceles del país como parte de un plan para retomar el control de los centros carcelarios, según informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil. La requisa inició a las 6 de la mañana para inspeccionar las habitaciones de los 296 reclusos, miembros de la Mara Salvatrucha, que se encuentran cumpliendo diferentes condenas por asesinato, robo y extorsión. Durante la diligencia se incautaron varios electrodomésticos, tal como ocurrió en el caso del operativo ejecutado en el preventivo de la zona 18. En el caso de este centro de privación de libertad ubicado en Cuilapa, se detectaron 64 televisores, 10 microondas, 10 refrigeradoras, 184 bocinas, 12 aires acondicionados, 115 ventiladores, 15 congeladores, 35 estufas eléctricas, una consola de videojuego, 14 cafeteras, 32 DVDs, 31 flautas eléctricas, 12 controles para videojuegos, 4 máquinas eléctricas para quitar pelo, 8 licuadoras, una máquina eléctrica para hacer granizadas, un sellador de bolsas plásticas, 12 audífonos, varios cables para señal de televisión, 3 freidoras, 67 paquetes de cigarros, 12 bolsas de marihuana, 50 encendedores y hasta peceras. También encontraron y rescataron 7 tortugas pecho amarillo, un pisote y 2 pijijes que fueron trasladados al Consejo Nacional para Áreas Protegidas para su resguardo. Para Noticiero Guatevisión reportó Lourdes Arana. En la justicia, el Tribunal de Mayor Riesgo B, en la audiencia de reparación digna, resolvió que el Estado indemnice a 6 víctimas por delitos de lesa humanidad. Pedro Sánchez Cortés, Simeón Enrique Gómez y Félix Tun Ramírez, el pasado 30 de mayo, fueron condenados a 40 años de prisión inconmutables en audiencia de reparación digna. Las víctimas, a través de sus abogados, solicitaron 25 medidas con las cuales buscaban que se restituyeran los derechos que habían sido vulnerados. El tribunal, luego de deliberar, otorgó 17 de las medidas solicitadas. Con relación a la indemnización, el tribunal resolvió que el Estado de Guatemala, como tercero civilmente demandado, deberá pagar entre 200 y 250 mil quetzales a las 6 víctimas. Dicha decisión fue tomada debido a que los sentenciados no podían cubrir dichas cantidades y porque la defensa de las víctimas invocó la responsabilidad internacional del Estado. Otras de las medidas otorgadas por el tribunal consisten en inclusión en programas sociales de bolsas de alimentos y donde puedan tener una remuneración mensual, otorgamiento de una cuerda de terreno y la construcción de una vivienda para cada víctima. La sentencia deberá ser publicada en la página oficial del organismo judicial y del Ministerio de la Defensa como una forma de reconocer la dignidad de las víctimas y la elaboración de un mural.
Entonces... Y 4 personas comparecieron ante la jueza Abelina Cruz Toscano en el juzgado de mayor riesgo D para la continuación de la audiencia de primera declaración por el caso asalto al Ministerio de Salud. Se trata del ex secretario privado de la Presidencia y expresidente de la Junta Directiva del ICS, Juan de Dios Rodríguez, señalado de tráfico de influencias en forma continuada y asociación ilícita. También comparecieron Luis Óscar Aguilar, sindicado de asociación ilícita, cohecho activo y fraude. Juan Manuel Llamas, señalado de cohecho activo, asociación ilícita y fraude. Y Marco Vinicio Morales. Según la Fiscalía, Rodríguez influía en las contrataciones dentro del Ministerio de Salud a través de realizar propuestas de personas para optar a algún cargo. Según las pesquisas, las realizaba mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea o de forma verbal. La audiencia continuará el próximo 13 de junio. Mire, el caso conocido como Piratas de la Muerte fue develado el pasado 2 de abril. La investigación señala que esta estructura estaría integrada por una red de taxis piratas, quienes serían responsables de al menos 23 muertes. Desde que inició la primera declaración, 16 personas han acudido a 5 sesiones, donde han escuchado a los fiscales de la Fiscalía de Delitos contra la Vida de los hechos que se les señala y de cómo operaba esta estructura. Dentro de las pruebas presentadas, el Ministerio Público reprodujo escuchas telefónicas donde coordinaban la comisión de los ilícitos. El juez Jimmy Bremer aplazó la audiencia para el 10 de junio, luego de que el Ministerio Público concluyera con la sindicación de hechos. Será el turno para los señalados si optan o no declarar ante el juez y posteriormente será el turno de sus abogados presentar sus argumentos de defensa. Mire, hoy vamos a conocer la historia de un hombre que recorre el centro histórico en su silla de ruedas para ganarse la vida. Él es un paciente con complicaciones renales y ahora necesita la ayuda de los guatemaltecos. Él es Jorge. Todos los días sale de casa para recorrer las calles del centro histórico en su silla de ruedas para ganarse la vida vendiendo dulces pese a las dificultades que debe enfrentar dentro de su cotidianidad. Además de tener una discapacidad desde hace 15 años, debe utilizar una sonda y ahora se enfrenta a un nuevo problema renal, por lo que necesita ayuda para conseguir un diagnóstico. En el primer año de pandemia ya padecía mucho de un dolor de riñón y no daba por qué, ya que vine al hospital y a través de los médicos que me mandaron a hacerme un ultrasonido de abdomen completo, entonces detectaron que yo tenía 3 cálculos, 2 en el riñón derecho y 1 en el izquierdo, ya que por el tiempo que tenían los cálculos y eran muy grandes, mi riñón ya no era el normal que era, mi riñón ya no está completo, mi riñón está más pequeño y está muy inflamado. Aunque su vida ha estado llena de pruebas, asegura que hay un ser superior que le devolvió la vida después de obtener esta discapacidad. Cuando a mí me quitaron el tumor, yo no me animaba ni siquiera a salir en la silla porque a mí me daba vergüenza. Y una vez me hablaron mucho de Dios y ahí fue donde Dios tocó mi corazón y me animé a salir, y desde que vi que nada es imposible para Dios ni para uno, entonces me animé a salir a trabajar y a poder sobrevivir por mí mismo, con la ayuda de Dios. Ahora Jorge necesita ayuda, ya que médicos determinaron que tiene una retención de líquidos. Si usted desea apoyarlo, puede comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Con imágenes de Carlos Ochoa, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Pasamos a temas económicos porque Guatemala busca restablecer el trato arancelario preferencial con Estados Unidos. Tras reuniones entre autoridades y el sector privado con la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos y otras entidades. Aunque el arancel del 10% sigue vigente, se abrirá un proceso de negociación. Pese a que ese país valoró los avances de Guatemala, recomendó atender puntos clave. Al iniciar negociaciones con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el proceso estaría liderado por Andrea Malito, directora senior para Centroamérica y República Dominicana de esa entidad. El objetivo es restablecer el trato preferencial dentro del Tratado de Libre Comercio, pero también se abordó la posible modernización del acuerdo.
Aunque la vigencia de los aranceles aprobados durante el gobierno del presidente Donald Trump continúa bajo disputa legal en Estados Unidos, Guatemala seguirá su hoja de ruta para que, si las Cortes confirman su aplicación, se continúe la negociación con las autoridades estadounidenses con el fin de reducir o eliminar el arancel del 10% que se aplica a productos guatemaltecos. Por ahora esa tasa se mantiene vigente. Luego de la misión de la Delegación Público-Privada Guatemalteca, las entidades nacionales expresaron sus conclusiones. Una coincidencia destacada es que Guatemala es considerada clave para Estados Unidos, no solo en lo comercial. Se busca restablecer un trato preferencial, aunque persisten barreras comerciales no arancelarias señaladas por la oficina. Algunas pueden resolverse de inmediato, mientras que otras requerirán reformas legislativas. El Ministerio de Economía considera que se fortaleció la relación bilateral, reiterando que Guatemala es un aliado comercial valioso, percepción que según la cartera se confirmó en las reuniones. Estados Unidos reconoció el compromiso del gobierno del presidente Bernardo Arévalo con la democracia, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de infraestructura. La semana pasada, el Mineco expuso que en 2 semanas enviarían al país una propuesta de acuerdo marco para negociar. En tanto, el lunes 2 de junio, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, dijo en conferencia de prensa que el gobierno norteamericano se comprometió en dar una respuesta en el término de 60 días. Respecto a las conclusiones, el ministerio aclaró, sin embargo, que la eliminación del arancel del 10% es una decisión soberana de Estados Unidos. Se resaltó también el esfuerzo por mejorar infraestructura clave como puertos y aeropuertos, respaldado por acuerdos recientes, entre ellos uno con el Cuerpo de Ingenieros de ese país. En cuanto a las recomendaciones recibidas, se mencionó la identificación de áreas de cooperación mutua, con énfasis en el fortalecimiento de la relación comercial y el apoyo al desarrollo sostenible. Se subrayó la necesidad de avanzar en la consolidación democrática, la transparencia y la mejora de la infraestructura estratégica. Aquí tenemos más información. Con el fin de sacar adelante a sus familias, 6 mujeres participaron en el curso de barbería profesional impulsado por la Oficina Municipal de la Mujer de Escuintla. Ahora ellas tienen como meta poder establecer un negocio propio y con ello llevar el sustento a sus familias. Este curso tuvo una duración de 3 meses. Las 6 participantes tenían conocimientos básicos de barbería y con esta capacitación lograron profesionalizarse. Ahora tienen como meta iniciar su propio emprendimiento. Invito a toda Escuintla, a las mujeres que quieren aprender y a los jóvenes también. Este es un oficio, es un arte, la barbería es un arte. Y es muy bonito porque uno puede aprender a hacer muchas cosas. Esta es una gran oportunidad para jóvenes y para señoras y jovencitas. Así que no hay edad, se verán, no hay edad para que podamos aprender. Ya estoy trabajando en mi casa y ya estoy generando plata, bendito Dios. Y también tengo muchas conocidas que yo les he dicho de lo que es el estudio gratuito que está dando la municipalidad en la 4ª Avenida, ya que yo tengo ya 3 años de estudiar, estudié de belleza, barbería el año pasado y hoy barbería profesional, pues la cual estoy culminando y me estoy graduando. Bendito Dios, yo ya estoy generando mi propia plata, mi propio negocio, ya tengo mi negocio en mi casa, gracias a Dios. Los cursos continúan y están dirigidos a hombres y mujeres. La información se publica a través de las redes sociales de la comuna y estos cursos son gratuitos. Ellas ya tienen cierta base en barbería, ya tienen ciertos conocimientos y acá perfeccionamos a detalle cada uno de esos conocimientos. El objetivo realmente es de que ellas estén capacitadas para abrir una puerta. La verdad que la inversión no es mucha la que se necesita para empezar en este bello arte y el objetivo es que ellas tengan el conocimiento para que puedan abrir de hecho la puerta de su casa si así fuese la necesidad y empezar con una silla, un espejo, una capita para que ellas puedan ir adquiriendo recursos y mejorar su calidad de vida. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Tenemos una noticia que nos da un poco de nostalgia, pero también alegría. Después de 22 años despertando a Guatemala con Viva la Mañana, Ricardo García Santander cierra uno de los capítulos más importantes de su carrera televisiva con gratitud y nostalgia. Un ambiente lleno de alegría, entusiasmo y nostalgia se vivió en el set de Viva la Mañana durante la emotiva despedida de su conductor principal y creador, Ricardo Santander.
Hace 22 años, el argentino vino a Guatemala y dio vida a este proyecto que considera su primer hijo, con el que marcó un antes y un después en la televisión matutina del país, innovando y creando un formato que conquistó a miles de guatemaltecos. Estoy muy emocionado, con sentimientos encontrados obviamente, porque es una decisión que vengo pensando desde hace tiempo. Hace 2 años exactamente, pero llegó el momento de ejecutarla y de dar un paso adelante con esa decisión. Así es que contento porque logré tomarla, pero por supuesto con la nostalgia de dejar el proyecto que me dio tantas satisfacciones a lo largo de estos casi 22 años. La despedida estuvo llena de momentos memorables. La visita de conductores que han sido parte de esa gran familia, serenata de mariachis y mensajes especiales. Y aunque se despide de la conducción de Viva la Mañana, Santander continuará al frente de Soñando en Familia y seguirá detrás de cámaras como gerente de producción de Guatevisión. Sigo como gerente de producción dentro de Guatevisión. Voy a estar absolutamente de cerca con el programa. Es mi primer hijo, digamos, Viva la Mañana, el primer proyecto que creé hace 22 años. Entonces, bueno, este nuevo equipo que hemos formado de conductores, tengo que estar muy cerca de ellos. Voy a ser ahí como el coach diario, como les dije. Ustedes creen que no se van a librar de mí. Yo sigo a cargo de ese rol, obviamente. Voy a seguir Soñando en Familia. Con una mezcla de emociones, Ricardo afirma sentirse satisfecho con esta etapa que concluye y entusiasmado por los nuevos retos que vienen en su vida. Lo mejor está por venir, entonces sé que vienen cosas buenas para mí, estoy seguro de eso. Con información de Belinda Martínez e imágenes de Juan Diego González, reportó Carmina Montijo. Y claro que sí, hay mucho Ricardo García Santander para adelante y en Guatevisión, así es que nos da mucho gusto, querido amigo. Y así nos vamos a despedir nosotros esta noche de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía. Regresamos mañana.